Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día que ustedes están viendo este video, ya sea mañana, tarde o noche. Es una gran bendición que el Señor nos permite poder iniciar un tema nuevo. En este día vamos a iniciar lo que es la introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué es importante poder ver este tema, poder conocer un poco al respecto. No pretendemos ser expertos en este tema, no pretendemos que sabemos todo académicamente, ¿verdad? Incluso muchos amigos míos me han dicho que necesitamos tener un alto conocimiento del griego para poder estudiar este tema, pero yo creo que todo con medida, ¿no? Si vas a ser alguien que va a empezar a hacer traducciones por ti mismo y vas a usar los diferentes manuscritos, obviamente sí necesitamos tener mucho conocimiento del idioma original, pero con un conocimiento básico de lo que es el griego, yo creo que serviría mucho para poder entender más lo que es la crítica textual. Incluso les voy a poner el ejemplo mío de que a mí la crítica textual me sirvió para llevarme al estudio del griego, porque se ocupa, sí es importante y se ocupa para poder entender más que todo los diferentes variantes, pero como repito, no pretendemos ser personas intelectuales, académicamente preparadas al 100% para hablar de esto, pero vamos a estar repitiendo mucho de lo que los eruditos dicen, personas como James White, personas como Daniel Wallace, Darrell Book. Vamos a estar mencionándolos a ellos y pues vamos a tratar de aprender con respecto a la crítica textual, ¿no?, del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es importante, hermanos? Y usted que me escucha, ¿por qué es importante poder estudiar un poco acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento? Bueno, es importante porque hoy en día más que nunca se está atacando lo que es la palabra de Dios. Hoy en día más que nunca con todo lo que tenemos, el internet, las computadoras, la tecnología que en este siglo, ¿no?, nos ha sido provista, ha sido de mucha bendición para muchos, pero de igual ha venido a ser como en forma de maldición para otros, porque en el internet hoy en día muchas personas están al tanto de estos temas, de que no poseemos los autógrafos, muchas tenemos copias de lo que escribieron los apóstoles y cómo podemos estar seguros de que es la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, no solo un aspecto de apologética, ¿no? Porque sí se usa mucho en la apologética, la crítica textual, dependiendo con qué grupo estás hablando, ¿no? Pero en realidad es de que yo creo que todo cristiano, nomás como para tener un fundamento sólido en el aspecto que lo que tenemos es la palabra de Dios, debería de estudiar crítica textual. Y vamos a tratar de hacerlo en este día, comenzando con una serie de videos. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque muchos no estudian crítica textual porque se les hace bien complicado, se les dificulta muchas veces leer páginas y páginas y libros hablando con respecto a este tema, la historia y que muchas palabras en griego. Pues vamos a tratar de simplificarlo de la mayor forma posible, pero también sin perder la esencia, ¿no?, de lo que es el estudio de la crítica textual del Nuevo Testamento. Entonces, pero necesitamos, hermanos, tener una definición de lo que es la crítica textual, ¿no? Y una de las definiciones, y voy a citar aquí al erudito Daniel Wallace, que él dice que la definición de la crítica textual ha sido históricamente la meta de la crítica textual, que es el estudio de las diferentes copias de cualquier documento escrito, o sea, y de la antigüedad. Y voy a ponerle ahí un punto para decir de que la crítica textual, estamos hablando de la crítica textual del Nuevo Testamento, pero la crítica textual se aplica para cualquier documento de la antigüedad. Y aquí Daniel Wallace nos está diciendo que se aplica para aquellos documentos de la antigüedad cuyo original o autógrafo, que es el nombre, el término, el nombre técnico, ¿no?, que se usa para hablar con respecto al original, los autógrafos que no los tenemos, que son desconocidos o que quizás ni siquiera existe. Entonces la crítica textual estudia esos documentos, en parte podemos decir las copias de documentos de la antigüedad que ya el original o el autógrafo no existe.
Entonces, tenemos que decir esto también porque muchas personas dicen, ¿qué están haciendo? Están tratando de criticar lo que es el Nuevo Testamento o lo que es la palabra de Dios. No tiene nada que ver con ese tipo de crítica, sino que la palabra crítica lo que significa es una examinación de los textos que la historia nos ha provisto con respecto al Nuevo Testamento. Porque muchas veces al no comprender una definición de lo que es el término se puede llegar a muchos malos entendidos. Entonces, una vez más, Daniel Wallace dice que históricamente la definición de la crítica textual ha sido pues la meta de la crítica textual, que es el llevarnos al estudio de las diferentes copias de cualquier documento o escrito de la antigüedad cuyo original o autógrafo es desconocido o ya ni siquiera existe. Así que la meta de la crítica textual es de tratar de determinar la redacción exacta del texto original, o por lo menos llevarnos, ¿no?, al texto más antiguo que se ha usado. Entonces, tenemos que entender o tener en cuenta que si el documento original aún existe, y esto es bien importante, hermanos, la crítica textual no se podrá llevar a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros hoy en día contáramos con, por ejemplo, las cartas, ¿no?, originales de Pablo, si es que hubieran podido sobrevivir hasta el día de hoy, porque recordemos que se hicieron de un material perecedero, pues si tuviéramos esas cartas de Pablo no sería necesario hacer uso de la crítica textual. ¿Por qué? Porque pues el documento original podría decirnos con exactitud si tenemos algún variante entre las diferentes copias, cuál es la redacción exacta, si es que tenemos, ¿no?, manuscritos o copias de estas cartas de Pablo que difieren la una de la otra. También tenemos que tener en cuenta que si todas las copias de un documento son exactamente iguales, la crítica textual no se podrá llevar a cabo o no sería necesaria. Por lo tanto, como los documentos que queremos estudiar, los documentos del Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy no contamos con los documentos originales, pues las copias que la historia nos ha provisto, todas y cada una de ellas son diferentes, ¿no? O sea, los documentos que estamos tratando de estudiar son los del Nuevo Testamento. Ya hablamos de que no contamos con los autógrafos. Ya dijimos, hermanos, que la mayoría de copias, y este es un argumento que van a escuchar mucho allá afuera, cuando alguien quiera hablar de la crítica textual, pero no para defender el texto bíblico, sino que para atacarlo, va a decir, bueno, pero si todas las copias que poseemos, no hay ninguna copia parecida, no hay ninguna copia igual, todas difieren la una de la otra, y es cierto, todas son diferentes, pero por eso estamos diciendo que es importante hacer uso de la crítica textual cuando hablamos con respecto a los documentos del Nuevo Testamento, porque no poseemos los originales y todas las copias son diferentes la una de la otra. Bien, tenemos que también hablar un poco acerca de la definición de lo que nos referimos cuando hablamos con el texto original o los autógrafos, ¿no? Porque este es otro tema de mucha discusión y vamos a ver poco a poco más adelante que hay personas que tienen diferente entendimiento de esto, pero yo igual voy a definir aquí lo que dice el erudito Daniel Wallace, ¿no?, con respecto al texto original, o como dirían los alemanes, el Ausgangstext. Básicamente el texto que salió del autor. El texto original es el texto que salió del autor y que fue despachado para sus lectores. A eso nos referimos, dice Daniel Wallace, cuando hablamos con respecto al texto original. Por ejemplo, cuando estudiamos la crítica textual del Nuevo Testamento, lo que estamos intentando hacer es recuperar las palabras de Marcos, ¿no?, en el Evangelio de Marcos, lo que él escribió en su Evangelio, o poder determinar el original de las cartas de Pablo, lo que Pablo escribió con su puño y letra o lo dictó, ¿no?, cuando estaba con algún escriba, o el texto, al texto que sale del autor original, a ese le llamamos autógrafos. Ese es el texto original. No queremos nosotros lo que algún escriba cientos de años después pensó que debería estar dentro del Nuevo Testamento. No queremos tener cosas que han sido añadidas o personas que pensaron que deberíamos quitar o suprimir ciertas partes del Nuevo Testamento. No, por eso es importante la crítica textual, porque nos ayuda a poder recuperar las palabras de Marcos, las palabras de Pablo, lo que ellos escribieron y no lo que escribas posteriormente añadieron. También tenemos que hablar de los manuscritos, ¿no? Y por qué estos difieren tanto el uno del otro.
Y para empezar, solo basta con decir que la razón por la cual todos los manuscritos del Nuevo Testamento que poseemos difieren el uno del otro es porque estos fueron copiados a mano. No había nada para poder sacar copia o algo, y estos manuscritos no solo fueron copiados a mano, sino que fueron hechos por personas comunes y corrientes, no por máquinas o computadoras. Recordemos que la imprenta no fue inventada hasta el siglo XV, o para ser un poco más exactos, ahí por los años 1440, por el alemán Johannes Gutenberg. Por lo tanto, cuando hablamos con respecto a los documentos, hermanos, del Nuevo Testamento, tenemos que entender que todo esto pasó mucho antes de que la imprenta fuera inventada. Y como resultado, todo el mundo tenía que copiar a mano, ya sea por medio de un escriba, ¿no? O si tenías dinero para pagarlo, o en ocasiones tú mismo tenías que efectuar la copia. Y es interesante porque esto lo podemos ver reflejado en las copias que la historia nos ha provisto, ¿no? Hay unas copias ahí que claramente se ve que no fueron hechas por escribas profesionales, fueron hechas por personas comunes y corrientes, hermanos. Y por eso es que las copias difieren. Por eso es que las copias son diferentes la una de la otra, porque no fueron fotocopiadas, no fueron hechos en computadora, nada de eso, fueron hechas a mano por personas comunes, y por eso fue que estas copias difieren, son diferentes, tenemos variantes, porque estas personas querían tener los documentos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco también acerca de los manuscritos, ¿no?, que tenemos, pero necesitamos entender también que los manuscritos que tenemos, hermanos, no todos van a ser hasta cierto punto completos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Pero igual quiero seguir aquí en orden para no salirme mucho del tema, porque si no luego me voy por otros lados y perdemos más tiempo. Pero quiero hermanos, que entendamos de los manuscritos que poseemos, ¿no? Porque ese es un punto bien importante, de cuántos manuscritos poseemos en el idioma original del que fue escrito. Pues el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, ¿no? Un griego común, el griego koiné. Y pues si estuviéramos hablando con respecto al Antiguo Testamento, tendríamos que tratar con el hebreo y en algunas ocasiones con el arameo, ¿no? Aunque también es interesante que vamos a estar hablando de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Pero eso vamos a ir más adelante. Aquí voy a citar una vez más al erudito Daniel Wallace. Es uno de los que pues está creando, ¿no? Tiene mucho peso hoy en día con respecto a este tema de la crítica textual, y porque vamos a hablar ahorita un poco de los manuscritos, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y según Daniel Wallace, en una de sus presentaciones que hizo en el 2016 en Pure University, bajo el tema de How badly has been the Bible corrupted, qué tan mal ha sido la Biblia corrompida, él expresa en su presentación de que hasta la fecha, y esto es en el 2016, hasta la fecha, dijo Wallace, el número exacto de manuscritos que tenemos era de 5.856 manuscritos en griego únicamente. Recuerden, estoy diciendo lo que dijo Wallace hace como unos 4 años, en el 2016. Dice de que teníamos 5.856 manuscritos en griego únicamente. Pero pues tenemos que recordar que este número puede variar hoy en día, porque cada día se siguen descubriendo nuevos manuscritos, ¿no? Ya ahorita yo creo que han de haber más de 6.000. Hay un sitio ahí en el internet en donde pueden chequear cuántos manuscritos poseemos hasta la fecha, y que más adelante lo voy a poner, creo yo, en el video ahí, en el link del video. Entonces, tenemos que saber, y habiendo dicho esto, ¿no?, que el número de los manuscritos que poseemos del Nuevo Testamento en el idioma original en el cual fueron escritos, también tenemos que recalcar, y aquí viene el punto que quería tocar, que la mayoría de estos manuscritos son fragmentarios. Y esto se da con mayor frecuencia en los manuscritos más antiguos que poseemos. Y algo importante que tenemos que aclarar es que estos manuscritos no son manuscritos que contienen todo el Nuevo Testamento. En algunos casos pues solo tienen un libro del Nuevo Testamento, 2 o 3, una epístola, una carta, un evangelio.
En otras ocasiones poseen una colección de cartas, ¿no? Escritos de Pablo. ¿Por qué tenemos que aclarar esto? Bueno, porque cuando decimos que poseemos 5.856 manuscritos del Nuevo Testamento, quizá muchas personas pudieran pensar, número uno, que cada una de las copias son o están completas. Pero ya aclaramos que en su mayoría son fragmentarias, son fragmentos que han sido rescatados. Y segundo, que cada uno de los 5.856 manuscritos contiene el Nuevo Testamento en su totalidad, ¿no? Entonces, eso podría llevar a muchas personas a entender, pero no es cierto. Como ya explicamos, en algunos de los casos solo contienen ciertos libros o ciertos evangelios. Más adelante entraremos más a profundidad con respecto a cada manuscrito en particular, pero mencionaré un manuscrito que es muy importante y que resulta ser nuestro primer manuscrito completo del Nuevo Testamento, o sea que poseemos todos los libros del Nuevo Testamento en su totalidad y que está escrito en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, y que resulta ser un manuscrito muy importante para el estudio de la crítica textual del Nuevo Testamento. Miren cuál es este. Estamos hablando del Códice Sinaítico o el Código Sinaítico, que fue encontrado por el famoso Constantin von Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí, y por eso lleva el nombre de Códice Sinaítico. A mí me gusta decirlo más en inglés, el Codex Sinaiticus. Entonces este manuscrito fue fechado alrededor de la mitad del cuarto siglo, entre los años 330 al 350 después de Cristo. Hay obviamente manuscritos más antiguos, ¿no? Papiros y todo esto, pero recordemos que estamos hablando del primer manuscrito completo del Nuevo Testamento, que posee todos los libros del Nuevo Testamento, y más adelante lo estudiaremos a profundidad. Déjenme seguir aquí con lo que más tenemos de las copias. También poseemos como unos 10.000 manuscritos en latín, y algunos de estos manuscritos se remontan hasta el siglo II, o sea, muy temprano en la historia. También se hicieron copias en lenguajes antiguos como el Coptic o copto, sería la palabra exacta en español, que es un lenguaje egipcio antiguo. Algunos lo explican como jeroglíficos egipcios que han sido puestos sobre letras griegas. Y el texto copto inicia tan temprano como el siglo III, y existen aproximadamente unas 1.500 copias del Nuevo Testamento en copto. El Nuevo Testamento también fue copiado en otros lenguajes como el siriaco, georgiano, gótico, árabe, armenio, etc. Algunos expertos en el área de la crítica textual dicen que hay aproximadamente unos 5.000 manuscritos en todos estos diferentes lenguajes, más los 10.000 en latín que ya teníamos, más los 5.856, casi 6.000 en griego que ya tenemos ahí también. Básicamente lo que estamos hablando es que tenemos un poco más de 20.000 manuscritos cuando hablamos con respecto a los documentos del Nuevo Testamento. Esto es una gran cantidad, hermanos. O sea, Dios no nos dejó sin pruebas, sin evidencia de que no quería comunicarnos a nosotros su voluntad. No, Dios se encargó de que todas estas copias estuvieran ahí y que han sido descubiertas para poder confirmar el texto antiguo que poseemos nosotros del Nuevo Testamento. Más de 20.000 copias, imagínense. Más adelante en el otro video vamos a hablar con respecto a cómo tenemos una gran cantidad de copias a comparación de otros documentos de la antigüedad, de historiadores que hablan acerca de la historia de Roma o ciertos documentos ahí que lo usan hoy en día en universidades, en cuestiones académicas, y que nadie los pone en duda. Pero cuando hablamos con respecto de la Biblia, todo el mundo quiere poner en duda el Nuevo Testamento cuando contamos con esta gran cantidad de testigos, de manuscritos que nos hablan con referente al Nuevo Testamento. Así que vamos a dejar hasta aquí el video. Es nomás una forma de introducción. Hablamos con respecto a la definición de la crítica textual, porque es importante. No poseemos los autógrafos. Todas las copias que tenemos hasta el día de hoy son diferentes la una de la otra, y tenemos que entender todos estos
manuscritos en su mayoría son fragmentarios, no todos poseen el Nuevo Testamento o todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces algunos sí. Vamos a ver todo eso, los tipos de manuscritos que tenemos en el siguiente video, y pues yo les invito a que sigamos con esta serie de videos que yo sé que al final va a ser de gran bendición para la Iglesia de Cristo. Así que el Señor les bendiga y bendiciones.